Hay acontecimientos históricos que transforman el mundo de manera visible. Guerras, revoluciones, imperios que caen. Y hay otros que comienzan en silencio, casi invisibles, en los márgenes de la historia. El cristianismo pertenece a esta segunda categoría. No nació en un palacio, no surgió en una corte imperial, no fue proclamado por un ejército ni respaldado por el poder político. Comenzó en una provincia olvidada del Imperio Romano, en una tierra periférica llamada Judea, entre campesinos, pescadores, artesanos y predicadores itinerantes. Comenzó como un movimiento judío más dentro del complejo y plural mundo religioso del siglo I, un pequeño grupo que creía que Dios estaba a punto de intervenir decisivamente en la historia. Nada hacía prever que aquel movimiento marginal, sin templos propios, sin textos sagrados definidos, sin estructura institucional sólida y sin respaldo político, terminaría convirtiéndose en la religión del Imperio Romano y más tarde en uno de los pilares culturales de Occidente. Y sin embargo, así ocurrió. Pero la pregunta decisiva es esta: ¿fue inevitable? ¿Fue un proceso lineal y predeterminado? ¿O fue el resultado de decisiones humanas, reinterpretaciones, conflictos internos y circunstancias históricas concretas? Durante siglos se nos ha transmitido una narrativa clara y ordenada. Jesús fundó una iglesia, designa a Pedro como su sucesor, y desde ese momento el cristianismo avanza de forma continua hasta nuestros días, sin fisuras, sin alternativas reales, sin caminos descartados. Pero cuando aplicamos el método histórico crítico, cuando observamos los textos en su contexto, cuando analizamos las tensiones internas de los primeros siglos, la imagen se vuelve más compleja. Jesús fue judío, el cristianismo nació dentro del judaísmo, hubo múltiples interpretaciones de su figura, hubo conflictos entre líderes, hubo comunidades que desaparecieron, hubo textos que no fueron incluidos, hubo debates que definieron lo que después llamaríamos ortodoxia. Lo que hoy conocemos como cristianismo no cayó del cielo ya estructurado. Se construyó, se discutió, se consolidó, se institucionalizó y finalmente se vinculó al poder imperial. Hoy queremos recorrer ese proceso, no desde el dogma, sino desde la historia, no desde la fe confesional, sino desde el análisis crítico. Queremos preguntarnos cómo un predicador judío terminó siendo proclamado Señor del Universo, cómo un grupo pequeño se convirtió en religión universal, cómo una secta dentro del judaísmo devino iglesia imperial, porque comprender cómo nació el cristianismo no es solo estudiar el pasado, es comprender una de las raíces más profundas de nuestra civilización. Y para adentrarnos en este laberinto histórico, nos acompaña uno de los mayores especialistas en el estudio de los orígenes cristianos, Antonio Piñero, filólogo, historiador del cristianismo primitivo y especialista en judaísmo del Segundo Templo y en los orígenes del Nuevo Testamento. Antonio Piñero es catedrático emérito de filología griega, autor de numerosas obras fundamentales sobre Jesús histórico, Pablo de Tarso y los primeros cristianismos, y un referente absoluto en la divulgación rigurosa del método histórico crítico aplicado a los textos sagrados. Su trabajo se caracteriza por una idea clave, tan incómoda como necesaria. La historia no está obligada a confirmar la fe, sino a explicar los hechos tal como pudieron ocurrir. En su más reciente libro, Cómo nació el cristianismo, Piñero propone una reconstrucción minuciosa y valiente del proceso que va desde Jesús de Nazaret hasta la formación de la Iglesia y del canon del Nuevo Testamento, mostrando un cristianismo plural, lleno de disputas alternativas y caminos que finalmente quedaron fuera de la gran Iglesia. Bienvenido, Antonio Piñero, al Séptimo Laberinto. Comenzamos. El Séptimo Laberinto. Bueno, bien hallados y saludos a todos, a ustedes y a los que están por detrás de ustedes. Bien.
Bueno, y comienzo con la primera pregunta de ese maravilloso último libro que se publicó ya hace unos meses por la editorial Shackleton. Durante siglos la tradición cristiana ha presentado a Jesús como el fundador consciente de una religión nueva, casi como si su figura estuviera separada del mundo religioso en el que él nació. Sin embargo, cuando nosotros situamos a Jesús en su contexto histórico real, la Palestina del siglo I, encontramos a un judío profundamente inserto en el judaísmo del Segundo Templo, un hombre que peregrina a Jerusalén, que discute sobre la ley, que cita la Torá, que participa de las fiestas. Le pregunto en qué sentido debemos afirmar que Jesús no fue cristiano, sino plenamente judío, y qué implica esto para comprender el verdadero nacimiento del cristianismo. Lo que usted ha dicho antes, previo a la pregunta, creo que es verdaderamente exacto. Es decir, debemos partir del supuesto que Jesús nació como judío, vivió como judío y murió como judío. Y normalmente en la investigación histórica independiente se afirma que Jesús no fue el fundador, ni pudo ser, si vivió, si nació, vivió y murió como judío, naturalmente no puede ser el fundador de una religión que con el tiempo, que tenía semillas, que con el tiempo la derivarían en una religión hasta cierto punto adversa de su hermana, que es el judaísmo. Por lo tanto, lo que sostiene la investigación moderna, y creo que de una manera razonable por la inmensa mayoría de los estudiosos, que Jesús no pretendió de ningún modo fundar una religión nueva según este supuesto de que nació, vivió y murió como judío, y que por lo tanto, las semillas de esa religión nueva pueden ser, en todo caso y como fundamento, ciertas actitudes que tuvo Jesús en las disputas teóricas o prácticas sobre la interpretación de la ley de Moisés y sus consecuencias con la gente normal del pueblo, sobre todo los pobres y los más necesitados. Ahora bien, si se adopta la postura que el fundamento de ese cambio es la vida de Jesús de Nazaret, pero reinterpretada, vivida sí, pero reinterpretada y repensada, ahí está la clave, ¿no? Por sus seguidores, comenzando por Pablo de Tarso, esa reinterpretación y, digámoslo, repensación de la tradición de Jesús permite nuevos pasos distintos. Y si postulamos también que la primera repensación de Jesús, por decirlo así, repensar, volver, reinterpretar, ¿no? Fue la de Pablo, que no nos podemos quedar ahí, porque Pablo a su vez fue repensado y reinterpretado por sus seguidores. Es más, diríamos que ese fenómeno de reinterpretación del mensaje de Jesús dura hasta hoy día y es relativamente fácil demostrarlo. Piense uno, cualquiera de nosotros, en la religión cristiana y la interpretación que tenía de Jesús nuestras abuelas, o la interpretación que tienen de Jesús los jóvenes ahora, que tampoco han oído hablar demasiado de él. Entonces, si nosotros postulamos que nuestras abuelas tuvieron una interpretación del cristianismo que es bastante diversa de la nuestra, es evidente que no estamos haciendo ninguna tontería si pensamos que nuestra propia interpretación es diferente de la de los primeros seguidores de Jesús. Y yo creo que esto es muy importante, muy importante. Desde luego, Jesús no es conscientemente el fundador de una religión nueva si partimos que el estudio de los evangelios,
sobre todo los llamados sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, nos presentan a un Jesús que, como dije al principio, nació, vivió y murió siendo judío. Es evidente que siendo judío no podía pensar en una religión nueva, es evidente. Luego parece claro que como el resultado ha sido que el cristianismo de hoy es la reinterpretación desde el primer momento de ese fundamento que decimos que es la persona, acciones y enseñanzas de Jesús, tenemos que concluir que el cristianismo es un fenómeno, curioso, un fenómeno de exégesis, de reinterpretación no sólo de la figura de Jesús, sino del soporte de esa figura, que son los textos de la Biblia hebrea, sobre todo aquellos que hablan del mesianismo. Pues bien, esos textos son también reinterpretados. Pero yo diría, no debemos quedarnos en el siglo XXI en la simple idea de que Pablo pues reinterpretó el mensaje de Jesús, incluso la figura de Jesús, convirtiéndola en un Salvador universal, partiendo de un presunto Mesías judío, ¿no? Que digo que se transforma en un Salvador universal, pero no debemos pensar que hoy día no ocurre eso. Es que lo curioso del caso, como decía antes, simplemente considerando que el cristianismo de nuestros abuelos es muy distinto del cristianismo que tenemos nosotros y también distinto nosotros, personas mayores, por ejemplo, de 60, 70 o más años, ¿no? Y o del cristianismo o la figura de Jesús que puede ser entendida por los jóvenes que están a nuestro alrededor de 18, 19 o 25 años, podemos pensar que el cristianismo ineludablemente es un fenómeno de reinterpretación y que sus orígenes, y ojo a esto que voy a decir, como sus orígenes son reinterpretación, eso legitima el intento de otras reinterpretaciones, porque no se puede negar así a priori, ¿no? Negar que si los primeros seguidores de Jesús y los primeros seguidores de Pablo reinterpretaron la figura de Jesús y la de Pablo, pues no podemos negar que otros seguidores a lo largo de los siglos e incluso ahora, como dije antes, ¿no? Del cristianismo de nuestros abuelos, son un producto exegético. Ahí está, un producto de reinterpretación. Yo creo que esto proporciona sin duda alguna una visión distinta, porque piensa el cristianismo como constituido por un impulso dinámico. Es decir, no es un cristianismo parado, como son algunos fundamentalistas, vamos, un poco raro, ¿no? Que toman un judaísmo de finales del 19 o incluso del 20 y no del 21 y eso lo transforman como si fuera un bien que nunca jamás se va a mover. Es decir, un bien estático, como un castillo que nunca va a ser derrumbado. Y es que no es así. El pensamiento humano en general es dinámico y el pensamiento también por lo que se ve por la evolución de los cristianismos primitivos, pues es una actividad dinámica que va repensando no sólo la figura del presunto fundador, pues ya hemos dicho que Jesús vivió, nació y murió como judío, pero bueno, ambientámoslo no como fundador, pero sí al menos como fundamento. Pues bien, ese fundamento es reinterpretado hasta hoy. Ya sé que esto que yo estoy diciendo, del sentido dinámico que parece bastante claro, luego transformado en la práctica, es digamos, como
una bomba explosiva, no, que hace que el cristianismo no sea un meteorito que cayó del cielo, que nos mostró una revelación única, inmutable e infalible, sino que el cristianismo siempre es un proceso dinámico que se va repensando a lo largo de los siglos y que la figura de Jesús se va repensando también, no como fundador, sino como fundamento, lo cual es bastante distinto. Claro, eso dicho a la gente que lo que quiere, a la gente normal, que normalmente desea seguridad. Es decir, yo tengo un bien estable, ese bien es totalmente macizo, inamovible, y no quiero que nadie me lo cambie. Como a mí me lo han dicho muchas veces, mira, a lo mejor usted tiene, dicen, un pico de oro, pero usted me está cambiando a mí lo que es la esencia de mi vida cristiana. Pues no me da la gana. Y lo dicen claramente. Cuando yo afirmo que es un proceso evolutivo y que por lo tanto el cristianismo hoy y la figura incluso de Jesús puede ser repensada. Yo admito que para muchos esa postura dinámica o reinterpretativa es intranquilizante, porque la mayoría de la gente lo que quiere es un bien sólido e inmutable, pero realmente ni la física, ni la matemática, ni la astrofísica, ni la química son bienes inmutables, sino que están continuamente evolucionando. Incluso las matemáticas, con nuevas que alguien podría decir, bueno, la geometría de Euclides es ya el fin de la geometría. Pues no, pues aparecen incluso teorías, fíjense, de números infinitos o indefinidos que al final mezcladas dan un número finito, concreto. Una cosa que la mente humana corriente dice, bueno, eso casi me parece imposible. Bueno, pero es que eso es lo que ocurre, incluso con las matemáticas. ¿Cómo se ocurre con las matemáticas? No lo vamos a pensar con una figura respecto a, mejor, una figura histórica como es la de Jesús, sin duda alguna. Tenemos que admitir este proceso dinámico de reinterpretación. Y acepto, repito, acepto. Lo que yo digo no es cómodo, sin duda alguna, no lo es. Pero Prof- creo que así es la historia. No sé qué le parece a usted. Profesor, siempre será un honor conversar con usted. Excelente. Y ahora quisiera hacerle una pregunta que siempre me ha llamado mucho la atención. No es que me ha preocupado, pero yo necesito, igual que el resto de los seres humanos, alguna explicación. La, Necesito alguna explicación. Como todos los seres humanos que siempre necesitamos una explicación de las cosas. Jesús proclamó la llegada del reino de Dios. Ahora, ¿qué quería decir Jesús cuando hablaba del reino de Dios? Es que esperaba un cambio histórico inmediato. sí, sin duda alguna. Claro, eso, lo que está usted diciendo, que yo lo voy a responder, o sea que no lo voy a eludir, pero voy a sacar la primera conclusión ya a priori de lo que voy a decir. Si yo digo que Jesús tuvo una idea del reino de Dios que iba a venir desde un punto inmediato, pero eso no se cumplió, y ahora vemos en las teologías de la liberación incluso que tiene una idea del reino de Dios, no digamos aquellos que hablan de teología, es, digamos, muy intimista, ¿no? Que dicen solamente que el reino de Dios está en nuestros corazones y que es un bien espiritual. Pues bien, ciertamente el concepto del reino de Dios de Jesús es totalmente judío y dicho de verdad es prácticamente inaceptable para una mentalidad del siglo XXI, sin duda alguna, porque el reino de Dios, según Jesús, que él no lo explicó
Ojo a esto, ¿no? Él nunca directamente dijo, pues el reino de Dios consiste en esto o en lo otro. Lo que sí dijo fue el valor de ese reino y hizo parábolas de decir que era un tesoro oculto, que al principio la idea de ese reino es muy pequeña y luego va creciendo, pero Jesús nunca, etcétera, pero Jesús nunca explica qué es el reino. Entonces, como Jesús nunca explica qué es el reino, tenemos que pensar que si Jesús nació, vivió y murió como un judío, tenía una concepción del reino totalmente de un judío del siglo primero, que al fin y al cabo era una concepción derivada de cómo entendían los profetas de Israel el reino de Dios. Y ese reino de Dios era terreno, y en él Israel tenía la primacía entre todas las naciones a las que dominaría de una manera incluso física con la ayuda del poderoso brazo de Yahvé, y que las demás naciones, que son 70, ¿no?, en un mundo relativamente pequeños, o bien aceptan esa verdad que nace de Israel, porque Israel en la época mesiánica será la luz de los gentiles y el Mesías, que según los cristianos presenta a Israel, es Jesús, pues realmente si ese Jesús, como a su vez presenta un reino totalmente judío, digo que nos tiraríamos de la cabeza, de los pelos de la cabeza, porque la idea de ese reino sería absolutamente inadmisible en el siglo XXI. Y es que es así, porque el reino de Dios es el reino de Israel en el mundo, contempla una tierra muy pequeñita, normalmente plana, ¿no?, aunque tenga montañas, etcétera, en la que Israel, como pueblo elegido, ostenta una primacía absoluta, incluso física, sobre todos los demás pueblos. Y esos demás pueblos, si no aceptan la interpretación del Dios de Israel y, según los judeocristianos, que Jesús es el Mesías, en poco tiempo serían castigados con la aniquilación, porque el fin del mundo, una vez llegado el Mesías, estaría muy cerca y el tiempo mesiánico siempre es limitado, siempre es limitado. A partir del siglo segundo antes de Cristo, los judíos ya pensaron, distinto de antes, que el reino de Dios en la tierra no era eterno. Incluso podía durar mucho tiempo, 1000 años, como dice el Apocalipsis, ¿no? Pero al fin y al cabo es limitado. Acabados los 1000 años, se acaba. Bueno, pues ese reino de Dios en la tierra era el de Jesús. Y si lo pensamos así y lo transmitimos así a la gente del siglo XXI, muchos dirán que ese Jesús no les convence en absoluto y que no son capaces de admitir esa idea que tenía el reino de Dios de Jesús. Fíjese que esto ya ocurrió casi en el año 80, cuando Lucas, el evangelista Lucas, sea quien fuere en realidad esa persona, en su capítulo 17 presenta a un Jesús que afirma que el reino de Dios está entre ustedes, es decir, en el corazón y espiritual. Y es una manera que tuvo Lucas de salir de ese atolladero de la idea de que ese reino de Dios judío predicado por Jesús no llegaba de ninguna manera. Y fue Lucas, el evangelista, el que cayó en la cuenta, el primero, ¿eh? Aunque naturalmente Lucas es también discípulo de Pablo. Pablo ciertamente, aunque no hable mucho del reino de Dios, pero espiritualiza su concepción del reino. Pues bien, esa espiritualización, por un lado, ese hacerlo interior, sobre todo a partir del Evangelio de Lucas, capítulo 17, 20 y 21, el reino de Dios está dentro de nosotros, es la gran solución que encontró Lucas, un discípulo de Pablo, aunque no sepamos cómo, pero que ciertamente adopta la teología de Pablo para
responder a la cuestión de que ese reino de Dios que según Jesús era inminente no llegaba nunca. Y pasaban 10, 20, 30, 40, 60 años y ese reino no venía. No había más remedio que espiritualizarlo. Esa espiritualización que empieza sin duda con Pablo, que se ve claramente en el evangelista Lucas, que es posterior a Pablo, es la gran solución para el problema de que el reino de Dios en la tierra no llega. Pero no importa, porque como el reino sí ha llegado porque está dentro de mí, por lo tanto el reino ya llegó. Que las condiciones materiales del mundo pues tardarán mucho tiempo en especificarse y a lo mejor 5.000 años y bla, bla, bla. Eso no importa. Ya está ya está resuelto, perdón, el problema fundamental. El reino de Dios ya ha llegado. Es espiritual y está dentro de nosotros. Pues bien, eso es, perdón por la expresión, un truco de magia de Lucas, porque no es ese el pensamiento de Jesús. El pensamiento de Jesús era el judío normal de la época, una tierra plana, pequeñita, con 70 pueblos, con Israel en el centro, el monte Sión era el ombligo del mundo y el reino de Dios se establecería por medio de Israel y con el brazo de Yahvé. Y normalmente las naciones no serían tan tontas y no permitirían ser destruidas por ese brazo, sino que aceptarían al menos la adoración y el respeto a Yahvé, de tal manera que los seguidores de Jesús las dejarían relativamente en paz. Es decir, no habría una masacre de naciones. Pero todo esto, todos estos pensamientos, hasta hoy, ¿no? En que espiritualizamos, repensamos la figura de Jesús, repensamos el reino de Dios, es una manera de solucionar el problema de que Jesús creyó firmemente de que estaba en los albores del reino de Dios, que iba a venir de inmediato, vamos, como quien dice en 10 minutos, vamos, pero nunca llegó. Entonces, como nunca llegó, hay que solucionarlo. Y ya digo que fue Lucas ciertamente el primero que de una manera nítida y clara hace decir a Jesús que el reino de Dios, capítulo 17, es espiritual, interno, y ya está entre vosotros o dentro de ustedes, entre ustedes o dentro de ustedes. Es fantástico cómo tenemos en el Nuevo Testamento y en los Evangelios visto desde la crítica de hoy, ¿no? La crítica de hoy, la crítica histórica de los evangelios, cómo Jesús plantea una opinión teológica bien fundada para él, porque se basaba en los profetas de que el reino va a venir de inmediato, cómo eso no ocurre y cómo pronto, las cabezas pensantes de la Iglesia solucionan el problema planteado por el propio Jesús con la inminencia del reino, espiritualizándolo. Entonces, si el reino de Dios ya ha venido fundamentalmente en mi corazón o en nuestros corazones, ¿qué más da que el reino de Dios si ya está entre vosotros? ¿Qué más da que tarde 5.000 años? Y lo dijo ya segunda Pedro, ¿no? Para Dios, 1.000 años es un día. Y si tarda 5.000 años, pues son 5 días. Entonces, ¿qué más da? Ya el reino de Dios ha venido y está dentro de nosotros. Bien, pues estamos con la idea de que el evangelista Lucas fue muy astuto e hizo decir a su Jesús, así de claro, ¿no? Palabras que prolongasen como la venida del reino indefinidamente y que eso no importaba, porque el reino de Dios no es material, como pensaban los judíos de la época de Jesús, sino puramente espiritual, y como está dentro de nosotros,
Bueno, pues ¿qué más da? Que venga un futuro reino de Dios dentro de 5.000 años. En el fondo, no importa, porque ya lo tenemos en nuestros corazones. Esa es la gran solución, espiritualizarlo y pensarlo internamente. Yo creo que esa es la gran idea de Lucas y me parece que fue un personaje sumamente listo porque sin duda esas palabras de, que pone Lucas en el capítulo 17 a propósito del reino de Dios está dentro de ustedes, ¿no? O de nosotros, pues eso es propio de Lucas y teología de Lucas. Probablemente Jesús, probabilísimamente Jesús no tenía esa idea, puesto que, como hemos dicho al principio, Jesús vivió, nació y murió como judío y el reino de Dios era una entidad material en esta tierra. Ahora, eso sí, esa entidad material estaba llena de bienes espirituales. Incluso los niños entenderían la ley de Dios tan bien que los niños explicarían la ley al mayor tonto, al mayor que fuera un poquito tonto y un niño listo le explicaría, oye, pues la ley tienes que entenderlo de esta manera. Entonces se imaginaban así ese reino de Dios, pero en el fondo la espiritualización es una manera de escapar a la idea terrible de que un reino de Dios prometido que viene inmediatamente no llega. Profesor, quería preguntarle sobre la ruptura con el judaísmo. Durante décadas, se sabe, pues los seguidores de Jesús siguieron considerándose parte del judaísmo. Participaban en el templo y observaban la ley. Sin embargo, tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 y la reorganización del judaísmo rabínico, las tensiones se intensifican. La identidad comienza a definirse por contraste y exclusión. ¿Cuándo y por qué el cristianismo deja de ser una secta judía y se convierte entonces en una religión diferenciada? Bien, eso no se puede responder a eso pues en tal fecha, porque como dijimos, el cristianismo es dinámico. Un cristianismo judeocristiano al principio, pero que a la muerte de los primeros apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, seguidores de Jesús, y también a la muerte de Pablo, es cada vez, está más habitado por dentro por gentiles, sigue unas líneas cada vez menos judías. Es decir, porque los elementos de esa interpretación de Jesús, que es, como digo yo, como nació el cristianismo, que el cristianismo nace porque Jesús es reinterpretado continuamente y por eso hay pluralidad de cristianismos al principio. Pero naturalmente el cristianismo más espiritualizado, más universalista, que es el post-paulino, es decir, el de los seguidores de Pablo, que presenta a Jesús como un Mesías universal y oscurece, es decir, desjudaiza a Jesús y lo hace más una universalista. Naturalmente, esa versión de Jesús estaba llamada a triunfar. Porque pensemos, los judeocristianos en el Mediterráneo oriental, que vendían, entre comillas, ¿no? La mercancía de un Jesús, Mesías judío, y bueno, también sí, al final de algunos gentiles, eso tenía poco recorrido en el mercado de religiones orientales del siglo I. Pero un Jesús, como hace Pablo, ¿no? O mejor, los seguidores de Pablo, desjudaizado, espiritualizado, y un reino de Dios como hace Lucas, también espiritualizado y sobre todo interno, tenía muchas credenciales para convencer a la gente en el Mediterráneo oriental en el siglo I. Entre otras razones, porque a eso se añadía que, según Pablo, en Filipenses 3, nosotros somos la verdadera circuncisión,
el acto de fe del gentil, del pagano, que cree en, en que Jesús es el Mesías no solo de los judíos, sino universal. La recepción del bautismo que confirma el perdón de los pecados hace ciertamente que esa nueva versión de ese judaísmo repensado por Pablo y repensado por los seguidores de Pablo, que solo necesita la fe en el Mesías y que no obliga a la circuncisión, porque Pablo afirma, tú gentil tienes que creer en el Mesías una vez que lo conozcas y que es Jesús, si no, no te salvas, pero no te tienes que hacer judío. Entonces, claro, eso era una credencial imbatible, ¿no? No me tengo que hacer judío, no me tengo que circuncidar, no, no tengo que cumplir las 613 normas de la ley de Moisés, una vez detallada por escrito, ¿no? Son 613 normas. Bueno, pues es evidente que ese judeocristianismo paulino se hace más cristianismo que judeo y al final esa espiritualización, el bautismo, esa unión con con el Mesías al estilo no judío, porque los judíos nunca pensaban que iban a unirse místicamente con el Mesías, ya que el Mesías era sobre todo un guerrero, pero que tenía también, cuando ya había vencido, tenía la función de hombre ilustrado en la ley que enseñaba la ley, junto con el sumo sacerdote, ¿no? El Mesías enseña la ley fundamentalmente una vez que ha vencido a los enemigos. Pues bien, pues eso es una mercancía no vendible. Eso no es vendible porque es un Mesías y consecuencia demasiado judío. Sin embargo, un Mesías espiritualizado, un reino de Dios espiritualizado, y todo eso era muy vendible, dado que el ingreso, el bautismo, era una ceremonia fácil y gratis, y la unión con el Mesías por la Eucaristía era una ceremonia fácil y gratis, ¿no? O sea que ahí está el por qué ese judeocristianismo se va lentamente desjudaizándose, lo mismo que se desjudaiza a Jesús, en el sentido de que no es solo el Mesías de los judíos, sino el Mesías universal. Y ojo, el Mesías de los judíos nunca es el Mesías universal. Para que sea un Mesías universal tienes que desjudaizar al menos una parte, el Mesías judío, tienes que cambiarlo. Bueno, pues bien, el cristianismo paulino hace todos esos cambios. Entonces, es evidente que se llevó el gato al agua, es decir, vendió una mercancía muy apta para ser asumida, eliminaba los problemas de hacerse judío en los varones con la circuncisión y sobre todo eliminaba el engorroso, como la gente no tenía por qué circuncidarse, no estaba obligada a cumplir la ley de Moisés completa. O sea, con todas esas prescripciones, rituales sobre los alimentos, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, es que era algo ganador, ciertamente, en el Mediterráneo oriental, esa versión de Jesús y su reino, pues Jesús desjudaizado, Mesías universal, y su reino desjudaizado y espiritualizado, reino que está sobre todo en los corazones. Eso es fantástico. Para los varones, circuncisión, no, circuncisión espiritual, como dice Filipenses, ¿no? Capítulo 3. Pues fantástico, es que eso estaba destinado a vencer, ¿no? Que era una religión estupenda porque ofrecía lo mismo que los cultos de misterio, la misma salvación,
sin necesidad de tener que ir a un templo, pagar a los sacerdotes y si a ti te convencían los misterios de Eleusis o los de Isis, pues, pero vivías en Masilia o en Cartagonova, te tenías que trasladar a Eleusis, eso era costoso, engorroso para muy poca gente, mientras que el mensaje espiritualizado de Pablo como un bautismo fácil, una Eucaristía fácil y nada de circuncisión, primacía de la fe, ¿no? De la buena intención, del amor a Dios y no tener más regla que el amor y que por lo tanto no vas a hacer ninguna tontería respecto al prójimo, ni robar, ni matarás, ni mirarás con malos deseos a la mujer de tu prójimo. Eso es muy machista, ¿no? Bueno, pero la época era machista y claro, hacían las leyes un poco no bastante machistas. Pero bueno, se entiende lo que quiero decir, ¿no? Que una mujer no ha de mirar tampoco al marido de otra mujer, ¿no? Se sobreentiende, aunque no lo diga. Bueno, pues todo eso estaba como condenado a triunfar, Profesor, porque todo era fácil, es magnífico. a mí me gustaría preguntar, ¿qué se puede decir sobre las experiencias que llevaron a los seguidores de Jesús a creer que Él había resucitado? Ya, bueno, eso sí que es una pregunta para psiquiatras sobre todo, ¿no? Pero la idea de las apariciones está tan firmemente manifestada por todas las fuentes del cristianismo primitivo que hay que partir del supuesto que los seguidores de Jesús creían firmemente que se había aparecido y que por lo tanto estaba vivo. Ahora bien, explique usted eso como quiera dentro del punto de vista de la psiquiatría o desde el punto de vista de la alucinación colectiva y genérica y bla, bla, bla y todo por ahí. Pero lo cierto es que los seguidores de Jesús estaban convencidos de que había resucitado y no había otra cosa. Se había resucitado, era el Mesías verdadero y por lo tanto lo que se predicara de él era auténtico. Bueno, pues si usted no cree en que los muertos resucitan, pues no es apto para la nueva religión. Pero si usted cree que los muertos pueden resucitar y que Jesús resucitó, usted es un elegido y es apto para formar parte de los nuevos creyentes. Y así es. Y claro, un acto de fe es bastante más barato y simple, ¿no? Que circuncidarse. Pienso en los varones, ¿no? Profesor, Entonces, no, no, como decía antes, tiene todas las cartas, los ases, ¿no? En la manga para ganar el juego. Y realmente triunfó. Pero no el judaísmo de Jesús, ni el judeocristianismo, sino el mensaje paulino, muy espiritualizado y poco costoso. quería preguntarle sobre los primeros cristianos en los siglos primero y segundo. No existe un cristianismo uniforme. Había corrientes judeocristianas, fieles a la ley, gnósticos con una visión dualista del mundo, marcionistas que rechazaban el Antiguo Testamento, milenaristas que esperaban un reino inminente. La diversidad era la norma, no la excepción, porque una corriente concreta terminó imponiéndose y otras quedaron marginadas o declaradas heréticas. Bien, esa dinámica no la conocemos estrictamente porque no hay ningún documento que responda, un documento de la Iglesia antigua que responda a la pregunta que usted ha formulado. No hay ninguno. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es sospechar algunas líneas y pensar lo que hemos dicho hasta ahora. Si no hay ningún documento de por qué el cristianismo tuvo un crecimiento, o sea, el paulinismo, ¿no? La interpretación paulina de Cristo, el cristianismo, de un 40%
por década, paréntesis, igual al crecimiento de los mormones en el siglo XIX en Utah, igual al crecimiento del Islam al principio, ¿no? O sea que sociológicamente eh, ha sido posible en otras circunstancias. Bueno, pues ciertamente lo que yo digo es que el paulinismo diluido era una solución estupenda para imponerse. Ahora, no me pregunte por los pasos, que es lo que usted me preguntaba, porque es que no tenemos ningún documento. No hay, ¿no? Ni siquiera hay un documento de algo tan importante de cómo ese grupo que va creciendo y en el año 270 o 180 tiene ya una lista de libros sagrados. Es importantísimo. No tiene usted ningún documento, ninguno, de que diga cómo se formó, ni cómo evolucionó el cristianismo. Lo que tiene son documentos de que hechos de apóstoles, ¿no? De que Pablo y Bernabé tenían éxito, de que el paulinismo alcanza Roma y que allí tiene éxito. Y se acabó. Se acabó así con Pablo, ¿no? Predicando en Roma. Y no hay más. Nuestra única fuente es el Nuevo Testamento. Y no dice nada de la expansión del cristianismo. Ni tampoco, por ejemplo, el libro este de Rodney Stark, que yo traduje, la expansión del cristianismo o luego nuestro desarrollo, Javier Alonso y mío, ¿no? De cómo nació el cristianismo, son libros que explican, leyendo entre líneas y formulando hipótesis tras hipótesis, ¿eh? Plausibles, pero no tenemos documentos. Pero todo sí estaría vinculado entonces a la helenización como condición necesaria para que muchísimos años después el cristianismo pudiera expandirse. Sin duda alguna, la helenización, la desjudaización del mensaje de Jesús contribuyó extraordinariamente en un imperio greco-romano en el que lo griego gozaba de gran influencia y todo lo oriental gozaba de gran influencia religiosa, sobre todo si fuera griego. Entonces, la helenización del cristianismo no le quepa la menor duda de que fue una carta muy positiva. La teología cristiana que se va formando, reflexionando pues sobre la figura de Jesús y las cartas de Pablo, con figuras que ya empiezan a tener mucha enjundia teológica en torno al 150. Justino, cuando discute Justino Mártir, cuando discute con un judío, o más tarde, 170, 180, cuando Ireneo de León ya presenta una especie de teología básica cristiana que sigue hasta hoy día. Y el canon de escritos sagrados de Ireneo de León, que es un griego, pero que está en la parte helenizada de las Galias y romanizada, ¿no? O sea que es un griego que también probablemente hablaba latín y allí, bueno, los celtas y los francos, pues entenderían en celta, en franco, su casa, pero la religión se expandió en griego y entonces se expandió entre las clases superiores que los ricos, cuando se convertía un rico, convertía a su mujer, a sus hijos y a todos sus esclavos, y a la familia y a todos sus clientes y todo eso, y se expandía de esa manera. Bueno, pues Ireneo de León está en tierra de los francos, en la actual Lyon, bien, vamos, bien francés, y sin embargo escribe en griego. Es una cosa curiosa, ¿no? Sí, Es curioso que esto no lo sabe la gente que en la Iglesia de Roma el primer tratado teológico en latín aparece en el año
250. Con Novaciano, 250. O sea que 220 años después de la muerte de Jesús. Es increíble, pero es Sí, verdad, ¿eh? Es el primer tratado que tenemos ya en lengua latina. Antes todo era griego. increíble, sí. Bueno, es como, fíjese, es como si ahora, pues en una potencia fuerte, el Imperio Romano, pues sería como el Imperio estadounidense ahora, ¿no? Pues que entonces todo lo dicho en francés, ¿eh? En Estados Unidos triunfara en la religión arrasadoramente, Sí, en francés, increíble, sí, y no increíble, en inglés, increíble. en francés, por ejemplo, o en español. Es increíble, pero fue así. ¿Por qué? Porque la gente culta de Roma, pues también hablaba griego, y porque probablemente, aunque toda la teología de Alejandría, Antioquía, Éfeso estaba en griego, pues yo creo que en el norte de África tuvo que haber antecedentes de Agustín de Hipona, ¿eh? De gente que allí con Tertuliano, ya en el norte de África, ya tenía a finales del siglo segundo y principios del tercero un gran poderío teológico en latín. Tertuliano está en el norte de África, que era de lengua latina. Claro que existía la lengua semita, ¿no? El antecedente del árabe clásico o de los bereberes y todo eso, eso existía entre el pueblo, ¿no? Pero el norte de África, la lengua franca era el latín. Eh, Increíble, sí. y en Hispania también. Pues entonces eh, los griegos fueron traducidos al latín, el pensamiento griego y la religión cristiana se expandió en el Mediterráneo oriental en griego, pero en el Mediterráneo oriental en una versión latina, pero que nosotros conocemos, por ejemplo, que la Vetus latina quizás sea entre el 150 y el 170, es decir, que ya la Biblia se tradujo al latín a mediados del siglo segundo, pero no escritos de teología, ¿no? Que se siguen componiendo en griego, incluso en Roma, ya le digo hasta el 250, que aparece la primera obra de teología en latín, que es de Novaciano. O sea, es una cosa increíble, pero verdad. Ya le digo que es como si ahora el cristianismo en el imperio actual, que serían los Estados Unidos, pues funcionara con el francés y se expandiera con el francés o con Profesor, el español, da igual. ¿cómo fue ese paso de el cristianismo cuando dejó de ser un grupo dentro del judaísmo y se convirtió en una gran religión aparte? ¿Cómo fue esa transición? Ese paso, bueno, ese paso fue lentamente producido por la universalización del judeocristianismo desde finales en los años ya 80 y 90 del siglo primero, con los evangelios escritos en griego y compuestos en griego. No en arameo, como dice la gente. No, es que aunque diga Papía que circuló un evangelio de Mateo en arameo, no conservamos ningún documento de eso. El documento de Mateo fue ya escrito en griego y unánimemente, la ciencia filológico-histórica ponen el nacimiento del Evangelio de Mateo en torno al 80, ¿no? Del siglo primero. Luego entonces se está expandiendo todo en griego. ¿Por qué? Porque se expande en el Mediterráneo oriental. Y del Mediterráneo oriental pasa a Roma. Y en Roma ahí se latiniza un poco y cuando se ha latinizado ya pasa al norte de África, a Hispania y a la Galia. Bueno, puede pasar también hasta Germania y el Danubio, pero eso es mucho más tarde, ¿no? Mucho más tarde, con los visigodos. O sea que es verdaderamente curioso cómo se expande el cristianismo
cuyo fundamento es un personaje que nace judío, vive judío y muere judío, que Pablo es un judío aunque explica las cosas en griego, ¿cómo se expande en un mundo que no es judío y en unos grupos que a partir, pongamos, del 80 o 90, los judíos que forman parte de esos grupos cristianos son cada vez más minoritarios y los gentiles son cada vez más mayoritarios? Eso a finales del siglo primero y ya claramente a inicios del siglo segundo. Es, es increíble, pero es así. O sea que la religión cristiana se expande en griego, y, en griego sobre todo, y luego en latín, no ni en hebreo, ni en arameo, ni en nada de eso. Y ahí es entonces donde entra todo el tema de la definición de canon y la ortodoxia como una necesidad teológica interna y estrategia Bueno, para lo deducimos, pero de nuevo hay que decir que no tenemos ningún ningún. documento sobre cómo se formó el canon. Podemos decir, probablemente, pues fue una decisión, probablemente, que tomó la Iglesia de Roma, la Iglesia de Alejandría, Antioquía, Éfeso, comunicándose, yo creo que ya lo dije, ¿no? Comunicándose y respondiendo a las preguntas de qué leen ustedes los domingos. Es decir, que el canon, creo que ya lo dije, es una cuestión La formación del canon no es a base de decir estos libros son inspirados, no, no. Es una cuestión sociológica. Y creo que lo dije claramente. ¿Qué leen ustedes los domingos? En Roma, en León, en Alejandría, en Éfeso, en Antioquía, en Tesalónica, ¿qué leen? Y así se va formando. Es decir, los mercaderes que llevan las cartas, que transportan libros, ¿eh? Y que todo eso son los que difunden el cristianismo. Quedando pocos minutos, la pregunta inevitable. Mirado desde el presente, el triunfo del cristianismo parece inevitable, pero en los siglos primero y dos era un movimiento pequeño, fragmentado, sin poder político, compitiendo con religiones mistéricas, filosofías consolidadas y el culto imperial. No tenía por ningún lado garantía de éxito y sin embargo terminó transformando el imperio desde adentro. Desde el punto de vista histórico, hubo momentos en que el cristianismo pudo haber desaparecido o quedar como una secta marginal más. ¿Fue su universalización una contingencia histórica o había elementos internos que hacían probable de alguna manera su expansión como llegó a tenerla al día de hoy? Pues tampoco lo sabemos. Pero probablemente el judeocristianismo oriental en griego, judeocristianismo, ¿eh? Tuvo un éxito inesperado. Porque al admitir a gentiles, como decía antes, eliminaba algunas de las condiciones judías, sobre todo en los varones, que si se convertían arrastraban a toda la familia. Pero es que no tenemos documentos que nos expliquen. Ahora yo lo que citaría es que hay un libro en lengua castellana que ha sido reeditado de Rodney Stark. Rodney, bien, y Stark se translitera S de Segovia, T de Tarragona, A de Antonio, R de Ramón y K de kilogramo, Stark, ¿no? La expansión del cristianismo que da una explicación sociológica, ¿no? Por ejemplo, la figura de Dios, de un Dios amante, amoroso de la humanidad, era algo absolutamente sorprendente. Les voy a decir unas cuantas pinceladas, ¿no? Absolutamente sorprendente, porque para los grecorromanos, los dioses se divertían molestando a los mortales y armaban, vamos,
cosas tremendas y además se aparecían para enredar y molestar y todas esas cosas e intervenir y no ciertamente de modo positivo. Entonces, el presentar a un Dios que amaba a los mortales es tan extremadamente novedoso, punto uno, que eso debió ser atractivísimo. Punto dos, la seguridad social de los cristianos. Los cristianos heredan de los judíos el sentido de cuerpo y la seguridad social, sí, seguridad social moderna. Es decir, que si una viuda se queda viuda y tiene 2 hijos pequeños, todo el grupo le ayuda. Esa seguridad social es formidable. Ese es el punto 2. Punto 3. Emancipación de las mujeres. En el judeocristianismo y más tarde en el cristianismo, las mujeres no eran obligadas a casarse a los 12 o 13 años, sino a los 17 o a los 18. Punto 4. Los amos de los esclavos se comportaban mejor y si se convertían al cristianismo arrastraban también a todos los esclavos y sus clientes. Y sobre todo, desde luego, la seguridad social. Yo digo, la seguridad social y la emancipación de la mujer, que una mujer se casara a los 17 años y por su voluntad propia, eso era un súper triunfo. Porque se tenía que casar a los 12 o 13 y cómo habían arreglado el matrimonio las familias. O sea que eso era un súper triunfo. Era un súper triunfo también lo que digo, que Dios amara a los mortales, un súper triunfo el que se recogiera dinero todos los domingos para ayudar a las viudas y a los pobres y hubiera una seguridad social. Esos son puntos claves, ¿no? El amor de Dios, la liberación de la mujer, la seguridad social, en fin. Profesor, muy agradecido que nos haya acompañado en el séptimo laberinto por su tiempo y su conocimiento. Y bueno, esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Hasta pronto y muchas gracias. Hoy hemos viajado 2000 años atrás. Hemos cruzado caminos polvorientos de Galilea, entrado en el templo de Jerusalén, escuchado discusiones en casas humildes de Antioquía y sentido el pulso inquieto de un imperio que no sabía que estaba presenciando el nacimiento de algo que transformaría el mundo. Hemos visto cómo un predicador judío que anunciaba la inminencia del reino de Dios terminó convirtiéndose en el centro de una fe universal, cómo una pequeña secta dentro del judaísmo devino religión global, cómo la historia, las tensiones, las decisiones humanas y las interpretaciones teológicas fueron tejiendo lentamente lo que hoy llamamos cristianismo. Nada fue lineal, nada fue simple, nada estaba escrito desde el principio. La historia nos muestra algo fascinante. Las religiones no caen del cielo ya estructuradas, nacen en el conflicto, en la incertidumbre, en la reinterpretación constante. Y sin embargo, de esa fragilidad inicial emergió una tradición que ha moldeado culturas, imperios, moralidades y conciencias durante 20 siglos. Quizás comprender cómo nació el cristianismo no debilita la fe, quizás la hace más consciente, quizás la devuelve a su dimensión humana. Agradecemos profundamente a Antonio Piñero por acompañarnos en esta exploración rigurosa y valiente de los orígenes. Y a ustedes, gracias por atreverse a pensar, a cuestionar y a cruzar con nosotros una vez más los senderos complejos del pasado. Porque la historia, cuando se le escucha sin miedo, no destruye, ilumina.